Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Vivimos tiempos de degradación moral, mediocridad cultural y contaminación criminal en la política y en el Estado. La democracia, la ley y la libertad son conquistas pasadas en vías de extinción. Por eso es indispensable rescatar los valores liberales y republicanos en las instituciones cívicas y sociales. Por eso es preciso revalorizar la educación, pues escuelas y universidades han sido contaminadas con ideas fracasadas y demagogia emocional. Por eso, el ciudadano, y en especial las élites, deben decir presente en la vida cívica de sus países, con determinación y con firmeza, para defender y promover los valores de la democracia, la justicia y la libertad. Dice un filósofo que la mentira es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo, y con el aumento hoy en día de gobiernos autoritarios y dictaduras, la mentira, manejada por autócratas y tiranos, está liquidando la libertad de expresión. A ellos se suman los mercenarios de las redes sociales, los que se dedican a la estafa, la manipulación y la calumnia. Estas dinámicas destructivas nos han llevado a un mundo de autocensura, leyes mordaza, amenazas, persecución, encarcelamiento y hasta asesinato de activistas y periodistas que denuncian y exponen políticos corruptos que buscan silencio e impunidad. Así, desde palacios de gobierno que se mezclan, se confunden y se entrelazan con el crimen organizado, los carteles y la delincuencia, la libertad de expresión, pilar de la democracia, está mortalmente amenazada. Por eso, para que la democracia sea fuerte y efectiva, necesita ciudadanos con pensamiento crítico, con capacidad de diferenciar la verdad de la mentira y con el valor para defender la mayor de las libertades, la libertad de expresión, que no es una generosa concesión que los políticos de turno dan al ciudadano, sino un derecho humano indiscutible y determinante para la democracia. En política, la razón y la sensatez, no la emoción y la pasión, son la clave para construir democracias de instituciones funcionales. Pero es indispensable un ciudadano bien informado, consciente de sus derechos y dispuesto a defenderlos para garantizar su libertad. Los pueblos del mundo deben saber que la protección y la defensa de sus derechos y libertades depende del respeto que los poderes del mundo tengan a su libertad de expresión. Hoy, seriamente amenazada por gobiernos autoritarios, por la proliferación de fake news, desinformación y propaganda producida por net centers asociados a gobiernos criminales y mafias delincuenciales. Esta situación se agrava cuando la desinformación encuentra terreno fértil en sociedades con altos niveles de ignorancia, indiferencia y escaso pensamiento crítico, pues facilita la manipulación de la opinión pública y se erosiona la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas. El siglo XX dejó cicatrices profundas en la libertad de expresión. Los regímenes fascistas, nazis y comunistas persiguieron, encarcelaron y mataron a quienes se atrevían a disentir. La caída del muro de Berlín y la expansión de la democracia en los 90 trajeron reivindicación a la libertad de expresión y pensamiento, potenciados más tarde por las redes sociales. Sin embargo, en la última década, mientras que en el occidente desarrollado la polarización política y la cultura de la cancelación han debilitado la libertad de expresión, en países como China, Rusia, Irán, Myanmar, Cuba, Nicaragua, Venezuela, México y otros en nuestra región, el periodismo y el espacio digital enfrentan graves represalias, censura, represión, prisión, violencia física y asesinatos. El auge de las redes sociales trajo enormes beneficios, pero también facilitó la manipulación masiva de la información. Gobiernos autoritarios y actores corruptos han abusado de estas plataformas, sembrando confusión en las audiencias y limitando su capacidad crítica para diferenciar la verdad de la mentira. Según el informe más reciente de Freedom House sobre libertad en la red,
La libertad en Internet disminuyó por 14º año consecutivo, enfrentando a los votantes a entornos informativos censurados, distorsionados y poco confiables. En al menos 25 de los 41 países que celebraron elecciones recientes, los votantes ejercieron su voto en un espacio informativo manipulado. El Índice de Libertad Humana del Cato Institute de 2023 también ofrece una visión alarmante. El 89,8% de la población mundial experimentó una caída en su libertad en los últimos 5 años. La libertad global está en los niveles más bajos de los últimos 25 años. Hoy, solo el 13% de la población del mundo vive en países con mayor libertad, mientras que el 37% reside en las regiones con mayor opresión: Medio Oriente, África subsahariana y Asia meridional. El declive en la participación cívica debilitó los valores fundamentales de las democracias liberales. La indiferencia y la frivolidad de los ciudadanos debilitan la libertad de expresión y otras libertades esenciales, facilitando la llegada de regímenes totalitarios. Para terminar este ciclo regresivo en la libertad de expresión, los pueblos deben educarse e incrementar su capacidad crítica, y los ciudadanos deben tomar conciencia de que el futuro de la libertad de expresión y de la democracia depende de que aprendan a defenderlas. El derecho a elegir y ser electo y la libertad de expresión son considerados los dos pilares fundamentales de la democracia. Si uno de estos dos pilares falla, la democracia se desploma, sucumbe. El problema es que en el mundo de hoy la libertad de expresión está bajo ataque. Activistas y periodistas independientes son perseguidos o asesinados, y los gobiernos de manera creciente son cómplices o facilitadores de esta represión, cuando no los ejecutores directos de semejantes crímenes. Para conversar sobre el estado de salud de la libertad de expresión y sobre las amenazas que enfrentan estos tiempos, tengo el gusto de presentarles a Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales y director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Es coautor del Human Freedom Index y columnista de prensa. Ian, bienvenido a Razón de Estado. El Índice de Libertad Humana 2023 expone que la libertad de expresión es el segundo indicador que más cayó en los últimos años, después de la libertad de movilidad. Se habla ya de una recesión de la libertad de expresión en el mundo. ¿Por qué? Está ocurriendo lo que los expertos llaman una recesión de la libertad de expresión alrededor del mundo, en países ricos y no ricos, en países democráticos y no democráticos. Y esto ha estado ocurriendo durante los últimos 15 a 20 años. Y se trata de este aumento o auge de diferentes iliberalismos, ya sea populismo autoritario o nacionalismos, y esto es una manifestación de ese fenómeno. En el mundo desarrollado se habla de legislación para moderar o incluso controlar lo que algunas personas consideran desinformación o discursos de odio. ¿Legislar sobre esto es una amenaza contra la libertad de expresión o debería la gente desarrollar un pensamiento crítico? Me parece que es una clara amenaza a la libertad de expresión. Además, es muy difícil definir qué cosa califica como mal información o desinformación. También se dice que hay amenazas a la seguridad del país, o que hay mucha expresión de odio, pero en muchos países, como Estados Unidos, eso en sí no es ilegal. Y la mejor manera de combatir ese tipo de cosas es con más libertad de expresión. Lo que es muy llamativo es que incluso en un país como Estados Unidos, los dos partidos quieren regular esas plataformas cada vez más. En China, Rusia, Irán, Corea del Norte, pero también las 3 dictaduras en América Latina, en México y otros países con fachada democrática, la libertad de expresión no existe. Están matando a quienes la ejercen o está amenazada.
¿Es una tendencia global? Ya decías que hasta en Estados Unidos hay problemas. ¿Están conscientes los pueblos de las consecuencias que sufrirían si pierden este derecho? ¿Qué deben hacer? En América Latina sí, es una tendencia y es parte de lo que está ocurriendo a nivel global, pero una de las maneras en que se está amenazando la libertad de expresión en América Latina es a través del sistema judicial. Se usa el sistema judicial para acallar, para censurar, y eso cada vez más está ocurriendo, mientras que en otros países, como en Estados Unidos, se defiende la libertad de expresión en las cortes, pero en la práctica los gobiernos amenazan con regulaciones que termina resultando en autocensura por las mismas plataformas y por otros medios. Claro. ¿Dirías que la autocensura es una forma menos visible de restricción a la libertad de expresión? ¿Se convierte la autocensura en aliada de los gobiernos autoritarios y les hace más fácil sus perversos fines? Por supuesto, eso está ocurriendo, como digo, no solamente por toda Latinoamérica, sino también en los países avanzados. En Estados Unidos, el mero hecho de que hay legisladores, presidentes, candidatos a la presidencia que amenazan con regular, hacen que estas empresas y estos medios cambien su actitud y su conducta para no ofender para así evitar la regulación que les puede caer. Yeah. ¿Cómo deberían las democracias liberales abordar la libertad de expresión cuando ésta se utiliza para promover ideologías antidemocráticas o discursos extremistas? Yo creo que la jurisprudencia y la tradición que se ha desarrollado en Estados Unidos es un buen guía. Desafortunadamente, incluso acá nos estamos apartando de eso, pero es decir que hay que permitir la libertad de expresión incluso cuando puede ofender, siempre y cuando no resulta ser expresiones violentas que directamente causan o pueden causar la violencia. ¿Y cómo es la mejor manera de tratar con eso, si uno no está de acuerdo? Con más expresión de libertad de expresión, es decir, contrarrestarlo. Claro. Ian, decías hace un momento, el creciente autoritarismo está asfixiando la democracia y la libertad de expresión, muchas veces con el narcotráfico y la corrupción de aliados. ¿Qué se debe hacer para proteger a los periodistas que denuncian, exponen y desenmascaran a políticos corruptos, a gobiernos autoritarios y a mafias de narcotraficantes? Mira, yo creo que un país como México tiene ese problema probablemente más grave que casi cualquier otro país en el mundo y ciertamente en América Latina. Me parece que el fondo del problema está en otra parte y es que se ha creado un mercado ilegal enorme de drogas y es lo que podemos esperar de la prohibición y de tratar de eliminar estos negocios de drogas. Lo mismo ocurrió durante la prohibición del alcohol y sería mucho mejor tratar ese problema de abuso de drogas como un problema social y no criminal, y con eso se eliminaría buena parte del problema, incluso de libertad de expresión. Desde el Occidente libre y desarrollado, las élites del mundo libre y los ciudadanos se deben poner mucha atención a lo que está sucediendo con ese pilar fundamental para la democracia y la libertad, que es la libertad de expresión. Sin ella, que Dios nos agarre confesados, como dicen. Ian, muchas gracias por tu tiempo. La libertad del ser humano como valor, como forma de vida y como medio para luchar por alcanzar la plenitud es una sola, indivisible, irrenunciable, no negociable. Los pueblos que han permitido que les roben su libertad son hoy súbditos y víctimas de dictaduras. La primera libertad que perdieron fue la libertad de expresión. Y los pueblos que están permitiendo este atropello de gobiernos autoritarios, que pongan sus barbas en remojo. Para conversar sobre la importancia que tiene la libertad de expresión como valor para preservar la democracia, la división de poderes, el Estado de Derecho y el mismo libre mercado para que la economía funcione,
Tengo el gusto de presentarles a Manuel Llamas, licenciado en Ciencias Políticas, con un máster en Economía y otro en Periodismo. Es analista del Instituto Juan de Mariana y de Libre Mercado en España. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. En el mundo libre de hoy, en lo que respecta a la libertad de expresión, donde casi todo se vale y todo se puede, gracias a las redes sociales, la desinformación y las noticias falsas se mueven como el fuego en gasolina, sin control y sin vergüenza. ¿Se debería poner límites a ese tipo de libertad de expresión? ¿Existen límites aceptables? ¿O es mejor pagar el costo de la desinformación y las fake news por ser un mal menor a la censura? Sin ningún género de dudas es un mal menor. La principal máquina de bulos y desinformación, de mentiras y de engaños son los gobiernos y los políticos. Y por lo tanto, dejar en manos de los principales mentirosos de nuestra sociedad el control de la información es la gran amenaza. Cuanta más información, cuantos más medios de comunicación, cuanta mayor libertad a la hora de poder escoger el tipo de información que queremos recibir, más capacidad tendremos para recibir información veraz. El mercado discriminará de forma mucho más eficiente los medios de información creíbles frente a los medios de información que no son creíbles, las noticias frente a las fake news. Claro, el ciudadano, el público tiene que desarrollar un pensamiento crítico para que en la medida de lo posible hagamos más eficiente esa discriminación entre las noticias serias, en fin, y bien dadas, y no pues toda la basura que vemos, pero contundente. Manuel, en este mundo tan enredado en que vivimos, también se usa la libertad de expresión para desinformar y manipular incautos, distraídos e ignorantes, un poco en esta línea. Cuando ya los tienen atrapados, les quitan su libertad. Ahí están Cuba, Nicaragua y Venezuela en América Latina y otros que van por mal camino. Son los pueblos los que deben educarse, como decía, y desarrollar un pensamiento crítico para evitar caer en las trampas de los lobos con piel de oveja. Es fundamental que la sociedad, los individuos, desarrollemos pensamiento crítico, que seamos temerosos, que seamos desconfiados frente a los políticos y frente al poder político, y especialmente frente a los populistas que prometen utopías basadas en el intervencionismo, en el control, en el poder estatal. El comunismo, el socialismo, tan solo necesita vencer una sola vez en las urnas para imponer su dictadura. ¿Qué opinas sobre los centros de producción de mentiras y manipulación política que operan en China, Rusia, Venezuela y otras geografías como esas? ¿Desde dónde interfieren en procesos electorales en democracias occidentales a través de las redes sociales? Efectivamente, estamos en lo que se llama una guerra asimétrica, donde grandes potencias gobernadas por tiranos y dictadores, sátrapas y colectivistas pretenden desestabilizar a las democracias libres y a las economías de mercado. Y no lo hacen de forma abierta y directa mediante el conflicto bélico, sino que lo hacen de forma soterrada, en forma de manipulación, en forma de fake news, en forma de intentos por desestabilizar los sistemas democráticos. Y para ello, lógicamente, hay que tener mucho cuidado, porque ese tipo de guerra asimétrica, este tipo de potencias están totalmente implicadas, utilizando todos los recursos a su alcance para generar inestabilidad política, económica y social. Ya hablabas de ellos, pero en algunos países los gobiernos están aprobando leyes que penalizan la crítica a las autoridades. ¿Qué deben hacer los ciudadanos para evitar este atropello a la libertad de expresión y a la democracia? Estamos ante un riesgo muy grave, como pocas veces en la historia reciente, hacia que las democracias occidentales, las democracias liberales, viren hacia autocracias. Y uno de los principales pilares de cualquier democracia liberal es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Cualquier intento por parte de cualquier gobierno o Estado por limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa, es decir, por implantar la censura, es un ataque directo a la libertad individual y a la democracia. En las democracias son los medios de comunicación los que controlan al poder político. En las dictaduras son los gobiernos los que controlan los medios de comunicación. ¿Cómo haces el balance con la llegada de la inteligencia artificial y los nuevos algoritmos para las grandes plataformas digitales con respecto a que algunos las consideran una amenaza para la libertad de expresión y otros afirman que son herramientas que nos darán más libertades? Toda tecnología
tiene problemas y tiene también ventajas. Se puede utilizar para hacer el bien y para hacer el mal. La inteligencia artificial no es diferente con respecto a eso. La propia energía nuclear se puede utilizar para generar energía o para generar armamento nuclear. Por lo tanto, desde este punto de vista, la inteligencia artificial abre un nuevo abanico de posibilidades para ambas cosas, para cometer fraudes, para cometer robos, para manipular a la opinión pública o generar desinformación, pero también para generar una mayor productividad, una economía mucho más libre. Yo, en general, soy optimista a largo plazo sobre toda innovación y avance tecnológico. Y la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, es posible que suponga una revolución 100, 1000, hasta 1.000.000 de veces más potente, más impactante que el auge de Internet. Claro, de acuerdo. Manuel, estamos entrando a un mundo de constantes conflictos bélicos, pandemias u otras situaciones de emergencia que suelen ser aprovechadas para limitar las libertades de los ciudadanos. ¿Es aceptable que se limite la libertad de expresión? ¿Hay que pedir a la gente a que se informe de fuentes confiables o simplemente es inaceptable cualquier censura? La censura es siempre inaceptable. Cualquier límite o limitación por parte del poder político a la libertad de expresión es absolutamente inaceptable y pone en riesgo nuestras libertades y derechos más básicos. Somos propietarios de nuestro cuerpo y de nuestro pensamiento. Por lo tanto, los únicos límites a la libertad de expresión son los delitos catalogados en la inmensa mayoría de los códigos penales de las democracias occidentales. Es decir, la injuria, la calumnia, el calificar o intentar acusar a alguien falsamente de un delito que, por ejemplo, no ha cometido. Pero todo eso está regulado, perfectamente estipulado en las democracias occidentales y por las diferentes constituciones liberales. De forma que lo que estamos viendo ahora es algo totalmente diferente. Con la excusa de combatir la desinformación o con la excusa de intentar combatir enemigos inventados, los gobiernos pretenden ponernos una mordaza en la boca para imponer su relato, para imponer su pensamiento. Para concluir, Manuel, con el avance de la inteligencia artificial en la generación de contenido como deepfakes y textos automatizados, ¿cambia el concepto tradicional de libertad de expresión? Brevemente. Sí, es posible que con el auge de la inteligencia artificial vamos a ver cosas que no podíamos prever, pero también creo que habrá desarrollo de la inteligencia artificial para identificar en la medida de lo posible esas fake news, esa desinformación. Es decir, que al igual que habrá aplicaciones para hacer el mal, la inteligencia artificial también nos permitirá desarrollar aplicaciones y herramientas para hacer el bien. Querido Manuel, has respondido preguntas de las más complicadas que hemos planteado desde esta tribuna, además en pocos segundos y de forma contundente. Muchas gracias por tu tiempo. El mundo te necesita en todas las mesas de discusión sobre estos temas complicados que tienen que ver con la defensa del valor más grande que los cielos dieron a la especie humana, la libertad. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.